Muy buenas noches, estimados doctores. La Dirección Académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad, INLADES, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco les da la bienvenida al Diplomado Especializado Violencia Familiar, Feminicidio y Delitos Sexuales. En esta oportunidad contaremos con la participación de la doctora Natalia Sánchez, quien es especialista en Derecho de Familia, especialista en Psicología del Niño y Adolescente, especialista en Derecho Laboral. El primer tema a tratar está titulado como Aspectos Generales de la Violencia Familiar. Bienvenida, doctora Natalia. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, Paola. Muchas gracias al señor Henry por nuevamente haberme invitado a esta ponencia. Muy buenas noches, como lo dijo mi estimada Paola. Mi nombre es Natalia Sánchez, soy abogada y tengo el grato honor de poder pertenecer a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y trabajar exactamente con los niños y las personas vulnerables, ¿no? Como es el Pericultorio Pérez Aníbal, los albergues para asilos de ancianos, que es uno de ellos el Canevaro, San Vicente de Paúl, entre otros. También tengo una especialización en Derecho en Psicología del Niño, Niña y Adolescente, y eso nos ha ayudado un poco más para poder ver un panorama distinto al que nos da el derecho como tal. Pero bueno, como acaba de mencionar, este diplomado es exactamente sobre la violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables. Nosotros tenemos entonces el día de hoy que abarcar el primer contenido, y esos son los aspectos generales, y vamos a ver qué aspectos generales vamos a tomar el día de hoy. Vamos a tener 4 puntos principales, y es más, hasta un quinto punto también que vamos a tocar si es que nos alcanza el tiempo. Entonces, como primer punto, vamos a ver la problemática de la violencia familiar y de género en el Perú. El segundo contenido es el contexto de vulnerabilidad social y económica como incidencia de hechos de violencia, el principio jurídico de los derechos procesales y el principio de interés superior al niño. Y a esto le vamos a agregar los enfoques que tenemos que tener en cuenta para poder tratar este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas que van de la mano con la violencia. Entonces, como primer contenido vamos a ver la problemática de la violencia en el Perú. Y entonces vamos a ir a ver realmente qué es la agresión, realmente qué entendemos por agresión. Entonces decimos que la agresión no es solamente lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer, siempre que con ello se maltrate a la pareja, sometiéndola o disminuyendo su potencialidad a realizarse como ser humano. Aquí, como ustedes lo han podido ver, no estamos abarcando solamente el hecho del maltrato de un hombre contra una mujer, sino en general. Estamos hablando del maltrato en sí dentro de una pareja de sometimiento y la disminución de su potencialidad en relación como ser humano. No en su potencialidad en relación a, no sé, a sus proyecciones como persona, sus proyecciones en su ámbito laboral, no, sino como ser humano, guardando y cuidando los derechos fundamentales que ellos tienen. Principalmente se da en un 90% del hombre hacia la mujer y en un 10% viceversa, fundamentalmente por el rol social y cultural asociado a las mujeres dependientes económicamente del hombre, el cual supone un grave atentado contra la integridad física y moral de ellas y un ataque directo a la dignidad de las personas. La violencia, decimos que es un problema social de gran impacto. ¿Por qué se dice que la violencia es un problema social de gran impacto? Y es porque
atraviesa fronteras raciales, edades, religiosas, educativas, socioeconómicas, y es un fenómeno que lesiona los derechos de los seres humanos y muestra de forma nítida la opresión de género, por lo que se hace común la discriminación, la ridiculización, los golpes y la violencia y el abuso. Como acabamos de indicar, cuando hablamos de la violencia como un problema social y de gran impacto, en realidad no nos estamos refiriendo solamente al ataque de un género, es decir, al ataque del hombre contra la mujer, o al ataque solamente de los niños por ser la población más vulnerable que nosotros tenemos el día de hoy. Porque los niños, como ustedes saben, no son personas que se puedan defender, que puedan alzar la voz, que puedan, no sé, tratar de tener algún tipo de abuso que pueda haber en la sociedad, sino que los niños representan, según la Organización Mundial de la Salud, la población más vulnerable en todo el mundo. Y es más, niños menores de 1 año son aún considerados muchísimo más vulnerables. Por eso que la tarea o el papel que asume el padre de familia tiene muchísima más responsabilidad, ¿no? Y aquí indicábamos que este problema era un problema social de gran impacto porque no solamente tiene que ver con algún tipo de raza, de edad, de religión, de género, ¿no? O de educación, porque podemos ver que personas con un alto grado de educación también ejercen cualquier tipo de violencia, no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica o la violencia patrimonial. Entonces, no están exentos las personas que tienen un alto grado de educación a ejercer este tipo de violencia, ni tampoco las personas que tienen un alto grado social, ¿no? Unas personas que tal vez son de condición económica alta, también se ven afectadas no solamente como agresores, sino también como víctimas de este tipo de violencias, ¿no? Y ya más adelante, en el siguiente contenido, vamos a estar viendo cuántos tipos de violencia hay, cuántos tipos de violencia regula la ley y cuáles son los más comunes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Pero, como decimos, las personas que tienen un alto nivel económico, las personas que tienen un alto nivel educacional, no quiere decir que están exentas de ser agresores o que están exentas a ser personas que han sido agredidas, ¿no? Hay una estadística del Instituto Nacional de Estadísticas que indica que un promedio de 14 mujeres son víctimas de feminicidio por mes en el Perú. Sin embargo, el feminicidio, como nosotros sabemos, es lo último, ¿no? La última etapa de todo este proceso de violencia que puede sufrir un niño, una mujer, un anciano o cualquier tipo de ser humano, ¿no? En este caso, el feminicidio solamente es la última etapa que una mujer puede sufrir a manos de su pareja, ¿no? Pero ese es un promedio que nos da el Instituto Nacional y también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo nos dice que de 3 de cada 5 mujeres han sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida, ya sea por su esposo, por su compañero, por su novio, por su pareja. Y también nos dice que 3 de cada 5 mujeres han sufrido violencia psicológica y 1 de cada 3 ha sufrido violencia física y al menos 7 de cada 100 ha sufrido violencia sexual. Solo 1 de cada 3 mujeres acude a una institución para poder formalizar este tipo de violencia, para poder formalizar este tipo de queja, este tipo de denuncia que van a hacer contra la persona, contra el victimario, ¿no? Y también nos dice que 3 de cada 5 mujeres de Lima y Callao, ya no estamos hablando de todo el Perú, sino solamente relacionadas a Lima y Callao, han sufrido algún tipo de acoso sexual en las calles. Yo creo que eso, a mi parecer, es muchísimo más, pero según estas estadísticas, cada 5 mujeres, 3 ha sufrido algún tipo de acoso sexual en las calles. En el Perú hay un 54.8% de personas que expresan una tolerancia social frente a la violencia hacia la mujer, lo cual representa un proceso sumamente alto que incluye a más de la mitad de la población. Y cuando hablamos de tolerancia social frente a la violencia contra la mujer, no estamos hablando de que cuando vemos que alguien le está pegando a la mujer, nosotros vamos a decir sí, que le pegue, no, sino tolerancia es, por ejemplo, estoy junto a mi casa, tengo muchos vecinos, ¿verdad? O en los departamentos donde vivo,
sé que está habiendo algún tipo de maltrato, escucho golpes, escucho gritos y no soy capaz de llamar a serenazgo, no soy capaz de llamar a la policía. Y digo, bueno, son sus temas, ¿no? Son sus temas personales, yo no me inmiscuyo en esa clase de cosas porque después salgo perdiendo. Y eso es un pensamiento que está muy arraigado en la sociedad peruana, ¿no? Más bien, no, yo no soy metiche, no, yo no soy ese tipo de persona. Entonces, lo dejamos ahí y no acudimos a la autoridad o no acudimos a socorrer a esa persona que estamos o que sabemos que es víctima de violencia, ¿no? Por eso que se dice que hay este tipo de tolerancia, que es una tolerancia muy alta dentro de Latinoamérica, es más alta de la tolerancia que hay en Argentina, en Chile y hasta en Bolivia, que es bastante sorprendente, ya que en Bolivia es un país muchísimo más machista que el Perú, ¿no? Pero hay una tolerancia de ese tipo, ¿no? Del tipo en que no acudo o no llamo a algún representante del Estado para poder socorrer a la persona que sé que está pasando por este tipo de violencia. La tolerancia social frente a la violencia hace referencia a las normas sociales, prácticas y estructuras que justifican la violencia, excusan la violencia, minimizan la violencia y culpabiliza muchas veces a la mujer o hasta a la persona que está sufriendo la violencia. En este caso, si estamos hablando de un niño y vemos que está siendo abusado, agredido, ¿no? Lo primero que decimos es, bueno, seguro que se porta mal, ¿no? Seguro que terrible ese niño, por eso que lo tienen así, ¿no? Terrible, por eso que le pegan, por eso que lo maltratan, por eso que lo encierran, porque seguro que es así. Entonces, esa también es parte de tolerar ese tipo de violencia, de no hacer frente y pensar que es algo normal y normalizar esas normas. O, por ejemplo, a alguien escuchándole gritar a su pareja, o a una mujer escuchando gritar a un hombre, ¿no? En la calle decimos, no, es que seguro que es infiel, seguro le sacó la vuelta y por eso que lo está insultando, por eso que le está pegando, por eso que está botando sus cosas a la calle, cuando eso también es un tipo de violencia, ¿no? Y muchas veces nosotros socialmente sí lo admitimos y decimos, no, porque seguro que es lo que le habrá hecho, ¿no? Que es seguro que se lo merece, ¿no? Porque le ha hecho daño, le ha sacado la vuelta, que es lo que siempre se dice, y por eso que lo está haciendo. Pero es un tipo de tolerancia a la violencia que de ningún modo debemos de seguir practicando, ¿no? Las adolescentes representan el grupo etario de mujeres en el Perú que sufre de mayor porcentaje de violencia contenida contra la pareja durante los últimos 12 meses. Es decir, la situación de mayor vulnerabilidad de las adolescentes por edad se entrecruza con la variable de género. ¿Y por qué indicamos o hacemos una pausa o especificamos que es en la adolescencia? Porque en la adolescencia, como su mismo nombre lo dice, eh, tanto hombres como mujeres adolecemos aún. Todavía nos falta las herramientas necesarias para que podamos tomar decisiones adecuadas, para que podamos saber realmente cuál es el valor que tenemos. Entonces, es justamente esta etapa de la adolescencia en donde muchas mujeres permiten distintos tipos de abusos. Abusos físicos, abusos psicológicos, abusos sexuales, y son fácilmente manipulables, ¿no? Entonces es una cifra álgida que hay justamente en esta etapa de desarrollo de la vida de una mujer, que es una etapa muy vulnerable porque todavía están en esa búsqueda de saber quiénes son, cuánto valen y de saber realmente quiénes tienen que formar parte de su vida y quiénes no. Las mujeres de la sierra constituyen el grupo de mujeres por región que sufre el mayor porcentaje de violencia por parte de las parejas a lo largo de su vida. En este caso, la situación de discriminación por origen o por regionalización de la raza se entrecruza con la variable de género. Así como habíamos dicho que en la adolescencia era una etapa de vulnerabilidad, ahora también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha indicado que hay una situación de discriminación por origen, que eso causa también una mayor vulnerabilidad a las personas que radican en la sierra y que migran a Lima, ¿no? Causan una mayor vulnerabilidad no solamente por el hecho de su raza, ¿no? De la raza que puedan tener, sino básicamente
porque cuando migran son personas solas, que dejan su familia y se encuentran solas en Lima y no saben a quién acudir, ni saben cómo salir de una situación de violencia. Entonces, como no tienen una familia, como no tienen una ayuda dentro dentro de las personas más cercanas, entonces es que también pueden sufrir o pueden soportar este tipo de violencia. La mujer cuya, disculpen, también nos hablan del origen étnico de las mujeres. Nos dicen también que hay un grupo muy alto, que es el grupo nativo quechua, aymara, nativo de Amazonía, pertenecientes o que forman parte de pueblos indígenas originarios que sufren el mayor índice o el mayor porcentaje de violencia psicológica y verbal por parte de sus esposos o compañeros. Y tiene mucho que ver con la discriminación que hay, pues, ¿no? Las mujeres cuya lengua materna es el quechua, el aymara o lengua originaria de la selva u otra lengua nativa, sufren el mayor porcentaje de violencia psicológica y o verbal por parte de sus esposos o compañeros. Entonces, aquí también tenemos que darnos cuenta cuáles son los altos índices o qué tipo de personas están más vulnerables a estos tipos de hechos, ¿no? A este tipo de violencia, que no estamos hablando de una violencia física propiamente, sino que estamos hablando de una violencia verbal y una violencia psicológica. ¿Son violencias? Sí. Son distintas clases de violencia también, que muchas veces pueden no sonar o no verse tan fuertemente como la violencia física, pero es un tipo de violencia que también daña y menoscaba la integridad de la mujer, ¿no? Como segundo punto, veremos los principios en el derecho procesal de familia. ¿Cuáles son estos principios que la ley 3036-4 ha tomado como base para que pueda fundamentar toda la estructura procesal, disculpen, toda la estructura procesal que engloba esta materia? Como primer principio, es un principio que está en la Constitución Política del Perú, en nuestra Carta Magna, es el principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué garantiza este principio? Nos dice que se garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer. Se prohíbe toda forma de discriminación, entendiéndose por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tengan por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona. Nuevamente vamos a repetir esta parte que nos habla sobre la discriminación, que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque cada vez que hay una denuncia por violencia, que hay una denuncia por maltrato, se tiene que tomar esto como base, ya que no solamente podemos tener en cuenta que las denuncias que se presentan son por parte de mujeres o por parte de personas adultas mayores, sino también por parte de niños, que hoy en día se han presentado y es bastante alarmante, ¿no? Porque hoy en día el índice de denuncias que hacen los niños en sus centros de estudio son muy altas. Anteriormente, en el año 2018-19, tenían de 3 a 8 denuncias en Lima Metropolitana. De 3 a 8 denuncias. Es algo bastante minúsculo, ¿no? Por todo el porcentaje de niños que tenemos. Pero ahora las denuncias desde el 2020, que era en época de pandemia, que estuvieron igual llevando las clases virtuales y teniendo herramientas multidisciplinarias para que ellos pudieran acudir a esto, los porcentajes aumentaron más del 100%, es decir, fue muy drástico el aumento de denuncias, y hoy en día el aumento de denuncias que hay entre los niños contra las personas que los crían, que pueden ser los abuelos, los tíos, muchos de ellos, los hermanos mayores, han aumentado también, ¿no? Entonces, para este tipo de denuncias de hombre contra mujer, de mujer contra hombre, de niño contra padres, de ancianos, personas adultas mayores contra sus hijos, se tiene que tener en cuenta esto, la primacía de la igualdad y la no discriminación. Ah, no, porque es un niño, no le tenemos que hacer caso. No, no vale su denuncia, no tiene nada que ver,
hay que escuchar al padre, o no, porque es un anciano, bueno, el anciano ya pues siempre está quejándose, siempre está raro, siempre necesita más atención, entonces no hay que tomarlo en cuenta, no. Se tiene que tener en cuenta este principio que es de igualdad y de no discriminación, porque todo lo que la discriminación es cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento de goce y de ejercicio de los derechos de la persona. Cuando tienen por resultado menoscabar el derecho de una persona a acudir a una entidad para que pueda salvaguardar su vida y su integridad, entonces desde ahí estamos aplicando mal este principio de igualdad y no discriminación. Y que se tiene que tener en cuenta no solamente en los aspectos de derecho de familia, sino en todos los aspectos, ¿no? De nuestra vida, en realidad, como abogados que somos. El principio de igualdad y no discriminación se garantiza la igualdad, en este caso en específico, entre el hombre y la mujer, y se prohíbe toda forma de discriminación, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entendiéndose que va a ser todo el tipo de menoscabo que hay para anular el reconocimiento de goces de sus derechos como persona. El siguiente principio es un principio de intervención inmediata y oportuna. Este principio lo van a ejecutar los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú. Ante un hecho o una amenaza de violencia deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones de procedimientos formales o de otra naturaleza, disponiendo la ejecución de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a las víctimas. Es decir, en este principio, ¿qué es lo que nos garantiza? Que la policía no va a decir, ah, no, porque faltó la firma del abogado, entonces no te puedo atender tu denuncia, porque no viniste de la manera en que tenías que venir, entonces no te puedo atender. No. Este principio nos garantiza que una vez que los operadores de justicia han tomado, y la Policía Nacional del Perú ha tomado conocimiento del hecho de violencia que está ocurriendo, entonces ellos van a garantizar y van a utilizar o a poner en práctica las medidas de protección que la ley ya provee para que esas personas, esa víctima pueda estar en salvaguardia, ¿no? Pueda estar en un lugar seguro y puedan ser emitidas efectivamente. El grado de formalismo es mínimo, se pide un formalismo mínimo, que luego ya se puede subsanar, ¿no? Pero es de manera inmediata. Esto te va a garantizar que las personas no sigan en un ambiente donde va a seguir la violencia, ¿no? Anterior a esta ley, sabíamos que las personas que denunciaban, muchas de ellas, tenían que volver a sus casas, ¿no? Con el agresor. Entonces, yo denunciaba diciendo que mi esposo me había agredido, iba a la comisaría, le decía, te voy a denunciar porque me has agredido, iba a la comisaría, denunciaba, y luego el policía me decía, bueno, señora, espere a que se formalice su denuncia cuando venga el fiscal, así que vaya nomás a su casa, que le vaya bien. Entonces, me regresaba con el agresor, me regresaban a seguir siendo víctima y no me daban las medidas de seguridad. Y encima, como yo había denunciado a mi esposo me seguía pegando por haberlo denunciado. Entonces, lo que se busca con este principio, lo que se busca con la ley, es que las víctimas no puedan seguir siendo revictimizadas, las víctimas no puedan seguir viviendo en este ciclo de violencia y más bien puedan tener las medidas de seguridad efectivas que garanticen que una vez que ellas pongan su denuncia, no van a volver a seguir en ese sistema, en ese proceso de violencia, ¿no? Y el principio de sencillez y oralidad. Todos los procesos por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, como les había dicho anteriormente, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y una restitución de los derechos vulnerados. Aquí se va a buscar que las víctimas, hemos hablado mucho sobre la revictimización, ¿no? Las preguntas que hacen en la policía, los procedimientos que sigues para que puedan comprobar que realmente ha sido agredida, que son procedimientos que sí tienen mucha certeza
y deberían de seguir, pero tal vez aplicarlos de distinta manera, ¿no? Para que la víctima no pueda seguir sintiendo que sigue siendo víctima, sino que ahora pueda sentirse consolada, pueda sentirse tranquila y pueda sentir que está en manos de alguien que los va a ayudar realmente, ¿no? Entonces, este principio de sencillez y oralidad busca eso. Este principio busca que todo sea más rápido, más hábil, y que las víctimas se puedan sentir en un ambiente agradable para poder dar sus declaraciones, para poder decir qué es lo que ha pasado, y no atemorizadas, o no sentir que tal vez las están juzgando, ¿no? O que tal vez no van a poder ser atendidas sus denuncias. Y me gusta mucho lo que indica al final del párrafo, ¿no? Dice que para que pueda haber una adecuada sanción al agresor y su restitución y la restitución a los derechos vulnerados, porque no solamente queda en que, bueno, el agresor va a ser castigado, sino que también los derechos que tú has perdido puedan serte restituidos nuevamente, ¿no? Y eso es algo muy importante. El principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad y proporcionalidad. Este principio es ejecutado por el fiscal y por el juez a cargo de cualquier proceso de violencia. Debe ponderar la proporcionalidad entre el eventual efecto acusado y la medida de protección que se va a realizar, de rehabilitación o la medida que se vaya a adoptar. Para ello debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de la víctima. La adopción de estas medidas se adecuan a la fase del ciclo de violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es decir, aquí el juez lo que va a aplicar va a ser la razonabilidad para poder ver que la sanción que se le aplique al agresor pueda ser razonable a los actos que él haya hecho, ¿no? Y igualmente las medidas de protección tienen que ser razonables a lo que se está buscando salvaguardar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que pueda haber realmente un adecuado ciclo y una adecuada decisión para proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. Porque eso es lo que se busca, proteger la vida, el cuerpo, la salud y la integridad de las víctimas, ¿no? Y este principio de razonabilidad y proporcionalidad de realidad va a tener que ser usado con un gran criterio. Yo admiro mucho a los jueces que aplican este principio con el criterio adecuado, ¿no? Porque se ha visto muchos casos que también no se ha aplicado los criterios que se deberían de aplicar, y más que todo en los países que han sido un poco más abiertos a esta perspectiva de género, ¿no? Uno de los casos que se ha podido ver que ha sido muy notorio ha sido el caso de Luciano, hace unos par de meses, ¿no? De un padre en Argentina que denunció por violencia física a su expareja, por violencia física que estaba ejerciendo contra su hijo y pedía la patria potestad de él, y el juez no se lo dio, diciendo que por el solo hecho de que la mujer, de que la mamá era mujer, ella iba a saber cuidar y iba a saber proteger mejor al niño que el padre, ¿no? A pesar de haber evidentes hechos de violencia física contra el niño, ¿no? Y a pesar de haber tomado declaraciones donde el niño indicaba que sí, su mamá lo golpeaba. Y el juez que dijo solamente indicó que como era niño, muchas veces los castigos que los padres infringían contra ellos lo veían muy grandes, ¿no? Cuando en realidad no era así. Y luego de eso, ¿qué pasó? Después de unos 3 meses, específicamente, el niño murió, ¿no? El niño murió a manos de su madre y la pareja de su madre, ¿no? Que le dieron una golpiza tan fuerte que rompieron 2 de sus costillas, esas costillas perforaron uno de sus pulmones y lamentablemente el niño falleció. Entonces, este juez no aplicó adecuadamente este principio de razonabilidad. Se dejó guiar por estigmas sociales, ¿no? Y no aplicó y no se dio cuenta de que tenía que aplicar la proporcionalidad y la razonabilidad dentro de los criterios de decisión, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar efectivamente, nuevamente volvemos a decirlo, la vida, la salud y la dignidad de la víctima, ¿no?
sin tener que ver que esa víctima sea de uno u otro género, o sea mayor o menor de edad, ¿no? Uno de los principios, que es uno de los más grandes y reconocidos también, que se basa toda esta ley, ¿no? La ley 3036-4, la ley que erradica la violencia contra la mujer y todos los integrantes del grupo familiar, es el interés superior del niño. Entonces, para poder entender un poco más sobre el interés superior del niño, que en realidad no está conceptualizado como tal, solamente nos dice qué es lo que implica, vamos a irnos a sus orígenes. Entonces, indicamos que en el siglo más o menos XVIII, John Locke comenzó a defender la idea de que los niños tenían derechos naturales que debían de ser protegidos y sobre todo estaba establecido que como parte del orden social deberían de cuidar estos derechos que tenían cada uno de los niños, porque esos derechos formaban parte como individuos, pero solo con el carácter de goce, solamente para poder gozarlos, porque sabemos que son menores de edad los niños y no pueden tener otro derecho que el derecho al goce, ¿no? Asimismo, sus padres tenían la responsabilidad de cuidarlos hasta que estos menores lograsen su independencia. Por el otro lado, Rousseau considera que los niños son eminentemente puros y que la sociedad se encarga de corromperlos. Es por eso que hay una función principal, no solamente dentro de la familia, sino dentro de la sociedad, para preservar esa pureza, ese cuidado para con los niños. Es así que durante este siglo se emitieron distintos factores que podían cuidar a la niñez en todo tipo de ámbitos donde se adoptaba una postura más sensible para con los niños. En Inglaterra del siglo XVIII, los derechos de tutela comenzaron a iniciarse. Inició primero usándose el término de patria potestad, en donde se le otorgaba a los padres mandato absoluto para con los hijos o sobre los hijos. Asimismo, a finales del siglo XVIII se cambió con una nueva doctrina denominada Patres Patriam, en donde hacían participación por primera vez del Estado. Es decir, el Estado comenzó a intervenir dentro del cuidado del niño, porque cuando se le dio la patria potestad, que era el mandato absoluto sobre los hijos, muchos de estos padres lo ejercían de manera equivocada, ¿no? Lo ejercían de manera que no era razonable, es más, hasta vendían a sus hijos, ¿no? Porque ellos tenían la patria potestad de cada uno de ellos. Pero después del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, comenzó a haber esta figura, entonces el Estado comenzó a intervenir por primera vez para cautelar que la responsabilidad de los padres estuviera siendo ejercida de manera eficaz, ¿no? Donde hacía la participación del Estado, que cumplía una función parental cuando él intervenía. Es decir, que formaba parte más de la familia, ¿no? No fue hasta el siglo XIX que en los Estados Unidos se inició el concepto de adopción en base al interés superior del niño, y fue entendido como una opción que iba a beneficiar al menor que se podría encontrar en el estado de necesidad. En el siglo XIX y XX se atendió la idea de que la niñez debía de ser feliz, reconociéndole las necesidades prioritarias y caracteres propios de los menores, en donde se generó una preocupación especial por el niño ilegítimo, ya que ese niño no tenía la protección de los padres. En Estados Unidos, el uso de la doctrina del interés superior del niño existió a la normativa de los derechos de familia. Es así que se evitó que los menores llegaran a instancias penales. A falta de conceptualización de este principio, la doctrina ha hecho un esfuerzo por realizar una posición de este tema. Nos señala que cuando en la Convención sobre los Derechos del Niño se unen las palabras interés y superior, se opta por indicar que el fin es el bienestar del menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de interés superior del niño, es que el fin de todas las normas, de todas las leyes, de todo lo que salgan, de todas las promulgaciones que puedan haber, tiene que ser, ¿qué cosa? El bienestar del menor. Ese tiene que ser el fin de la norma, ¿no? Asimismo indica que no es un derecho sustantivo, sino que es un principio de interpretación que debe de ser utilizado en todo tipo de medidas, usándose para el beneficio de cada uno de los niños. No es un derecho sustantivo, es decir, un derecho que
¿está plasmado procedimentalmente? No, como lo hemos dicho, es más, no tenemos un concepto tal cual del principio superior del niño, tenemos doctrinas sobre eso, pero no tenemos un concepto en la ley sobre el interés superior del niño. Sin embargo, sí sabemos que es la finalidad, ¿no? Es un principio finalista que nos indica que todo lo que se haga, todos los conceptos que se adopten, tiene que ser ¿para qué? Para el beneficio del niño, para el beneficio del menor. Es así que el principio superior del niño simboliza la esencia de la doctrina en el amparo integral, concretándose en la gratitud de los derechos humanos de la infancia, sacramentado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Efectivamente, el interés superior del niño se sacramenta, es decir, se da en la Convención sobre los Derechos del Niño, y nos dice que al fin y al cabo representa ¿qué cosa? La gratitud de los derechos humanos de la infancia, es decir, representa todo el conjunto de derechos que tiene el infante y que se deben de cuidar, que se deben de salvaguardar. El interés superior del niño es, asimismo, este principio se encuentra enunciado en nuestra norma nacional en el Código de Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 9, de título preliminar, donde se sitúa principalmente todos los medios de adoptación de los niños, ¿no? Y estos deben tener la calidad de preferencia en las entidades públicas, privadas, de bienestar social, así como también por los tribunales, autoridades administrativas o aquellas instancias legislativas que deben de tener como suprema proteger el interés del niño. Proteger el cuidado del niño, ¿no? Entonces, aquí no solamente es el legislador una vez que va a realizar o a promulgar una norma, sino también este interés superior del niño lo tiene que tener presente el juez, lo tiene que tener presente el fiscal, lo tiene que tener presente todos los operadores de justicia, lo debe tener presente las entidades públicas, las entidades privadas, de bienestar social, obviamente, ¿no? Los tribunales y las autoridades administrativas. Entonces, es un conjunto de autoridades, ya sean del Estado o privadas, que tienen que tener este concepto como un concepto principal, ¿no? Que todo lo que se hace en favor del niño tiene que ser prioritariamente para atender el bienestar del niño, para velar por el bienestar del niño. Y es un concepto que muchas veces nos es un poco difícil de aterrizar, pero es un concepto que cuando en la práctica lo ponen, lo utilizan todos los días, es un proceso que sí se puede ver plasmado, ¿no? ¿Por qué decimos que sí se puede ver plasmado este principio? Porque si tú buscas el bienestar del menor en todo tipo, en todo ámbito del Estado, entonces vas a poder ver que las leyes efectivamente sí se han hecho para guardar y salvaguardar la integridad del niño, que la currícula se ha hecho ¿para qué? Para que el niño pueda ejercer su máximo potencial. Entonces, y si realmente analizamos si eso se está cumpliendo en el Estado, no sé con cuántas sorpresas nos daríamos, ¿no? No sé con cuántas sorpresas en el Ministerio de Educación nos daríamos, a ver si esa currícula realmente está dirigida a proteger el bienestar del niño, o tal vez a confundir al niño, ¿no? O si es que las currículas medioambientales también están dirigidas a eso, ¿no? A proteger y a sostener que el niño pueda seguir su proceso como tal, ¿no? Como un menor, y poder culminarlo como un adulto. O tal vez las políticas de Estado, como es el aborto, ¿no? Si realmente cumplen ese principio fundamental, que es el principio de interés superior del niño, ¿no? De algo que va a ayudar a que el niño pueda maximizar todo su potencial y pueda tener el bienestar que necesita, porque sabemos que desde que el óvulo, ¿no? Desde que hay fecundación, entonces ya hay una vida, ¿no? No vamos a decir un niño, pero hay una vida, ¿verdad? Que tiene un ADN distinto y todo lo demás. Entonces, realmente las políticas de Estado que ahora se quieren aprobar
están teniendo en cuenta el interés superior del niño? ¿Las políticas de adopción que tenemos actualmente en nuestro país tienen en cuenta el interés superior del niño? ¿O es solamente un relato que nos cuentan y que lo tenemos y figura en nuestro Código de Niño, Niña y Adolescente, o que figura en la Convención de los Derechos Humanos y en la Convención del Niño? ¿Es realmente una figura práctica, una figura que se está dando en la actualidad? ¿Es realmente un principio que se está respetando? ¿O a los jueces no le tiembla la mano para sacar la tenencia o la custodia de un niño y llevarlo a un albergue? ¿No? Porque eso, en todos esos casos se tiene que tener en cuenta si realmente se está primando el interés superior del niño, el bienestar superior del niño, o si preferimos llevarlo a un albergue y alejarlo de su familia en vez de que el Estado intervenga como auxilio y pueda dirigir esa familia, ¿no? Y pueda tal vez internar al padre si es un padre alcohólico y pueda darle el bienestar a la madre que necesita, ¿no? O tal vez buscar qué familiar puede quedarse con el niño, ¿no? Y no tener y que no se rompa ese vínculo familiar de ese grado, ¿no? Y llevarlo a un albergue donde va a estar incomunicado, no va a poder salir, no va a tener a las mismas personas que estaban a su alrededor, y es un choque muy fuerte, y lo digo porque usualmente nosotros lo vemos en el pericultorio, en el Pérez Araníbal, ¿no? Que es de la beneficencia. Vemos que muchas veces a los jueces no terminan de agotar las instancias que la misma ley te pone que deberías de agotar, que es ver a las familias de segundo grado de consanguinidad o tercero de afinidad para que los niños puedan ser albergados por ellos, sino que no le tiembla la mano ni le pesa la mano para poder sacarlos de ese ambiente y mandarlos a un tipo de albergue, ¿no? No estoy diciendo que el pericultorio no sea uno de los mejores albergues que tiene el Perú, lo es, en realidad, es uno de los mejores albergues estatales que tiene el Perú. Sin embargo, así sea muy bueno y hermoso, nunca va a ser algo comparado a estar dentro de tu ámbito familiar, ¿no? Que eso es algo que se debe tener en cuenta en el aspecto justamente de esta problemática, ¿no? De la violencia. Sí, está bien que nosotros lo alejemos, está muy bien porque es una medida de protección, que lo alejemos del agresor, pero que no lo alejemos de su grupo familiar, porque al final ese niño no solamente está en contacto con el agresor, sino que está en contacto de todo un grupo familiar, que cuando nosotros lo sacamos de ese grupo familiar es como que si nosotros lo estuviéramos castigando a él en vez de castigarlo al agresor, porque el agresor se sigue quedando en ese grupo familiar, se sigue quedando con la mamá, se sigue quedando con la hermana, se sigue quedando, es más, con la esposa, pero el que castigamos es al niño alejándolos de su papá, de su mamá, de su abuela, de su tío, de su hermano, y lo llevamos a un lugar distinto, ¿no? Un lugar muy lejano, porque hemos tenido casos que niños de Tumbes, niños de Piura, son traídos al Pérez Araníbal, ¿no? Al pericultorio, y es muy triste ver esas realidades, ¿no? Que en realidad se tendría que tomar en cuenta a ver qué otras medidas de protección pueden tomarse en base al interés superior del niño, ¿no? En base a no solamente estudiar este tema de violencia, este tema del interés o del principio superior del niño como base legal, ¿no? Estudiarlo solamente a la letra y listo, y darle una solución indicando que sí se debe de hacer así, porque bueno, es lo más viable, ¿no? Sino realmente analizarlo no solamente desde la perspectiva del abogado, sino desde la perspectiva de la psicología del niño también, ¿no? ¿Cuál es el impacto que está hoy causando, no solamente el tener a un niño en un ambiente de violencia física, de violencia psicológica, de violencia verbal, sino de alejarlo de esa familia que de uno u otro de otros motivos, de una u otra manera, han estado junto a él, han crecido junto a él, son parte de su familia y van a seguir siendo parte de su familia. Porque los niños que salen del pericultorio igual deben de volver a su familia, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? ¿Con qué criterio estamos haciendo, estamos regulando y y si estamos aplicando adecuadamente ese interés superior del niño que en tantas charlas nos hablan o que se ve en tantos títulos preliminares o en tantas convenciones, ¿no? Y que se acuña muchas cosas, pero en realidad no se está cumpliendo con este principio, que es un principio
que a los niños es el principio sagrado para los niños, ¿no? Para cuidar el bienestar y la integridad de los niños, ¿no? De los menores de edad. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que analizar como abogados, ¿no? Analizar como abogados, como personas de a pie, como estudiantes, ¿no? Analizar si realmente este principio se está viendo reflejado en las distintas políticas del Estado, si se está viendo reflejado en los distintos ministerios, ¿no? Si realmente las leyes que sacan son en beneficio, buscando el bienestar del niño, buscando intereses políticos, buscando intereses económicos, en realidad, ¿bajo qué criterio estoy sacando leyes, ¿no? ¿Bajo qué criterio yo estoy promulgando nuevas leyes? ¿Bajo este criterio del interés del bienestar superior del niño? ¿O bajo los criterios políticos que más bien no ayudan a que el niño pueda verse reflejado, pueda ver su bienestar, ¿no? A lo largo del tiempo. El principio de interés superior del niño, en todas las medidas concernientes del niño, niña y adolescentes son adoptados por instituciones públicas o privadas de bienestar social, de los tribunales, como ya habíamos hablado, ¿no? Y que tienen que tener como primordial interés o como primordial o como principio fundamental, disculpe, este bienestar, ¿no? Que se le da a los niños y niñas. Ahora vamos a pasar a uno de los temas que también he visto que es muy interesante, que también lo recoge la ley, que son los enfoques. Es decir, ¿cuáles son los enfoques que nosotros debemos de tener para poder abordar este tipo de situaciones, para poder abordar este tipo de delitos, ¿no? Que es la violencia. El primero es el enfoque de género. Reconocer la existencia de circunstancias asimétricas en las relaciones entre el hombre y la mujer, construidas sobre la base de la diferencia de género, que se constituye en una de las causales principales de la violencia hacia la mujer. Este enfoque debe estar orientado al diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad y de oportunidad entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que me encanta. Y volvemos, tal vez eso está muy relacionado al principio de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que sí, actualmente hay una relación asimétrica entre el hombre y la mujer, sí, en eso estamos de acuerdo, en muchas fases, no en todas, gracias a Dios que ya no tenemos esta asimetría en todas partes de la sociedad, sino en algunos aspectos que todavía tenemos que seguir lidiando, tenemos que seguir concientizando, culturizando, ¿no? Y estudiando más sobre el tema. Pero acá me hablan de que hay una asimetría, es decir, no hay una igualdad entre el hombre y la mujer. Y lo que busca el enfoque de género es esa igualdad. No busque que haya una nueva simetría y que la mujer sea mayor que el hombre, no. Y que tal vez nosotros nos hemos confundido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y que esta nueva ola del feminismo nos ha arrastrado, ¿no? Respecto a esto, que busquen qué cosa, no buscan que haya una igualdad, más bien buscan una nueva simetría, en donde la mujer predomine sobre el hombre. Y sí, soy mujer, y tal vez muchos me dirían, pero qué raro que no quiera que la mujer predomine sobre el hombre. No, porque lo que se busca con este principio de igualdad, este enfoque de género, es eso, darle las mismas oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres, para evitar este tipo de violencia, para evitar este tipo de vulneración a los derechos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del enfoque de género, dentro precisamente de las leyes o del derecho, hablo de que yo voy a juzgar no teniendo, no teniendo tal vez eh, este tipo de asimetría con respecto a la mujer o con respecto al hombre, porque el hombre es hombre, entonces yo tengo que ayudarlo porque soy hombre. No, sino que realmente yo voy a juzgar teniendo esta igualdad entre el hombre y la mujer. Y yo voy a buscar y voy a hacer políticas estatales. ¿Para qué? Para que tanto el hombre como la mujer puedan estar en las mismas circunstancias, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades. No es que la mujer vaya a tener mayores oportunidades que el hombre, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en Europa. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es España, que el Estado pagó
para que solamente las mujeres pudieran ingresar a las facultades de ingeniería, porque se dieron cuenta que no había muchas mujeres ingenieras y que había más hombres ingenieros y que los ingenieros ganaban mucho más. Entonces dijeron, bueno, tenemos muchas enfermeras, tenemos muchas educadoras, entonces vamos a incentivar a las mujeres para que ellas puedan ser ingenieras. Entonces su incentivo del Estado fue, ¿qué cosa? Yo a todas las mujeres que ingresen y que culminen la carrera de ingeniería, les voy a pagar mensualmente. Y muy aparte de eso, para la carrera de ingeniería, si habían 30 cupos para que cualquiera pudiera ingresar sin necesidad de poder decir si es hombre o mujer, ¿no? Cualquiera pudiera ingresar, porque tienen esos cupos para poder ingresar. ¿Qué hicieron? Dijeron, ok, solamente hay de esos 30 cupos, 10 cupos donde pueden ingresar hombres. Los demás lo tienen que hacer las mujeres. O es más, de esos 30 cupos que hay, solamente van a poder postular para 20 de esos cupos mujeres, y lo van a poder coger las mujeres. Lamentablemente, lo que pasó fue que muchas de ellas sí postularon, no terminaron la carrera, así que no pudieron seguir con la contribución que le daba el Estado, y otras se dieron cuenta que no llegaban, y entonces los chicos que querían postular no podían porque tenían una capacidad más limitada para poder ingresar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos hablando de políticas del Estado que en realidad no van a velar por el enfoque de género, porque no están creando una igualdad entre el hombre y la mujer. No, lo que están creando es una simetría en donde la beneficiaria es la mujer y no el hombre. Entonces, y cuando el Estado no debería de intervenir en esas cosas, porque sabemos que las carreras universitarias, lo que tú quieres ejercer, lo hace la persona sabiendo cuáles son las habilidades que tiene. Y muchas veces las habilidades blandas que tiene la mujer sobrepasan las habilidades que tiene un varón. Entonces, por eso que vemos que en muchos casos las carreras como profesora, las carreras como enfermera, como obstetra, son más requeridas las mujeres por las habilidades blandas que se requieren para esa carrera que los varones. Y no es una simetría en realidad, sino que es algo que por genética, que por, eh, que por genética, como les digo, se da automáticamente. No es que el Estado tenga que regularlo, porque es algo que no se da de manera social, sino que se da de manera genética, porque las habilidades blandas que tú puedas tener son habilidades que tienes por genética, por ser del sexo masculino, por ser del sexo femenino, pero no son habilidades que tú contraes o que tú traes, disculpe, porque la sociedad te las implanta, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos de entender. Si bien este enfoque de género ha sido muchas veces utilizado para muchas cosas, pero está siendo utilizado erróneamente, porque lo único que está creando es disparidad, es decir, no hay igualdad ahí. No están creando igualdad entre el hombre y la mujer, no están dejando que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que el varón, sino que le están dando, nos están poniendo en un lugar privilegiado, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que la mujer realmente, y lo digo como mujer, ¿no? Hace que la mujer no pueda desarrollarse como debería de ser, no pueda desarrollarse de la manera que debería. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado nos está dando un plus más, nos está ayudando cuando la mujer y el hombre somos iguales y no deberíamos de esperar una ayuda, un plus del Estado, no sé, que por ser mujer, entonces en el examen de admisión a mí me pongan 5 puntos más. No, no, esos 5 puntos me los tengo que ganar estudiando, esos 5 puntos se los tengo que ganar y puedo ser lo suficientemente buena y hábil para ganarle a un chico y poder ingresar a una universidad o poder sacar un puntaje más alto en un examen de admisión. Y no necesito la intervención del Estado para que me lo pueda dar. Entonces, estos enfoques que son, como les dije, ¿no? Los pilares fundamentales para que yo pueda trazar un plan de acción para erradicar esta violencia tienen que ser bien utilizados, porque si son mal utilizados como se están haciendo actualmente, lo único que van a llegar a hacer es que igual haya una simetría, pero ya no entre el hombre y la mujer, sino una simetría entre la mujer sobre el hombre. Y así vamos a comenzar a vulnerar los derechos que también tiene el varón, porque el varón también es un ser humano, y que también tenemos nosotras, porque entonces nos comienzan a poner en un papel en donde
no podemos valernos por nosotras mismas, no podemos demostrar realmente lo que somos y cuánto valemos. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de papá Estado para que podamos ingresar a una universidad, para que podamos ingresar a ser congresistas, para que podamos ingresar a cualquier entidad pública, porque es necesario que haya un porcentaje de mujeres. Entonces, esas cosas, lo que tenemos que analizar es si realmente son necesarias, traen la igualdad entre el hombre y la mujer, o lo único que traen es que siguen disfrazando esa simetría, pero ahora la disfrazan y nos dan la simetría a favor de la mujer, ¿no? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta con estos enfoques, si se están utilizando de la manera adecuada, por los cuales fueron realmente esbozados, ¿no? Tenemos que irnos al origen de estos enfoques para poder ver si realmente se están dando de la manera que deberíamos. Y muchos de ustedes me dirán, no, pero en un mundo ideal seríamos los hombres y las mujeres iguales. Pero eso es lo que se busca, ¿no? Con la ley no es que tú vayas a regular y vayas a regular lo que ahora ves, ¿no? Sino que buscas regular ese ideal y buscas llegar a ese ideal con la ley, ¿no? Yo sé que no siempre las leyes se cumplen, pero el ideal es que se cumplan. Y el ideal es que realmente hay una paz social, ¿no? Y un bienestar común. Entonces se está dando eso con este enfoque de género, estamos creando este bienestar común, estamos creando esa paz social que realmente necesitamos, y separándolo con el hombre y la mujer, poniéndolo en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, realmente se está dando, ¿no? Que es algo que nos deberíamos de preguntar y deberíamos de ver si realmente el Estado está cumpliendo con este tipo de enfoque, ¿no? ¿Y cómo lo está cumpliendo? ¿Lo está cumpliendo a cabalidad? ¿Lo está cumpliendo realmente sabiendo qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuidando realmente esa igualdad? Son algunas preguntas que se me vienen a la mente y que tal vez nosotros sí tenemos una respuesta, pero no es la respuesta que tendría que ser, ¿no? El segundo es el enfoque de integridad. Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello, se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde las distintas disciplinas, ¿no? Intervenciones en los distintos niveles y en las distintas disciplinas. ¿Para qué? Para que podamos integrar realmente y que este factor o esta violencia contra la mujer ya no pueda seguir fluyendo dentro de este mismo ámbito, ¿no? Me imagino, como acá indican, hay múltiples causas, ¿no? Me imagino que ya cuando hablemos, en la siguiente clase, cuando hablemos de las distintas violencias, vamos a ver también las causas de este tipo de violencias, ¿no? Y una de las más grandes en el Perú y en Latinoamérica es el alcohol. No solamente es el machismo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha indicado que a nivel nacional hay solamente un 37% de machismo a nivel nacional, ¿no? Y casi siempre el machismo está en zonas rurales, más que todo en la sierra, ni siquiera en la selva, sino en zonas rurales de la sierra, no en Lima Centro, pero a pesar de eso siguen habiendo factores muy fuertes. Miren, hemos disminuido bastante el machismo, ya que a mediados del 2000 o a comienzos del 2000, el machismo era más del 50%, más del 50%, entonces se ha disminuido, ha habido una disminución bastante grande, pero hay otros factores, y uno de esos es el alcohol, los estupefacientes, ¿no? Las drogas. Entonces, y eso es algo que debemos de analizar. Ahora es más fácil obtener drogas, es más fácil que nuestra pareja las consuma, que nosotras mismas consumamos con ellos y a raíz de eso desemboque en la violencia. Entonces, ya eso lo vamos a tratar un poco más a fondo en las siguientes clases, pero eso es lo que se busca, ¿no? Muy aparte de los múltiples causas o factores que se presenten en los distintos ámbitos o a nivel individual, buscan eso, integrar una serie de conjuntos, una serie de intervenciones. ¿Para qué? Para que las personas puedan estar protegidas o las mujeres puedan estar protegidas contra
esta violencia. 3. Enfoques de interculturalidad. Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana. Nosotros sabemos que somos una mezcolanza, ¿no?, de culturas, una mezcolanza de tradiciones que han formado lo que nosotros llamamos el Perú. Y que en realidad nosotros necesitamos este diálogo para poder entender estas distintas culturas y no poder solamente juzgar o criticar las culturas, o decir, no, esta cultura en realidad no es del Perú, o yo no me siento parte de eso, sino poder realmente saber qué es lo que hay detrás de esas culturas, qué es lo que hay detrás de ese grupo étnico que tal vez nosotros no conocemos, ¿no? Integra la sociedad peruana como vivencia de modo que permite recuperar desde los diversos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleren la violencia u obstaculicen el goce de la igualdad de los derechos entre las personas de género diferente. Acá es entender la cultura y también rechazar todo tipo de violencia verbal que pueda haber, ¿no? Todas las expresiones que tengan alto contenido de falta de respeto, ¿no? No solamente a la mujer, sino a todo tipo de personas de distinto género, ¿no? Enfoque de los derechos humanos. Reconoce que el objetivo principal de toda la intervención en el marco de esta ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificados a los titulares del derecho a aquellos que tienen derechos conforme a sus particularidades necesarias, identificando asimismo a los obligados o titulares de deberes de las obligaciones que le corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares del derecho para reivindicar estos y los titulares de los deberes para cumplir sus obligaciones, ¿no? Este enfoque es muy importante y no solamente este enfoque lo tenemos en nuestras normas nacionales, sino también de manera internacional. Este es uno de los últimos enfoques, luego sigue el generacional. Y entonces, antes de pasar a tal vez algún tipo de preguntas que puedan haber, ¿sí? Y decimos el quinto enfoque, que es el interseccionalidad. Reconoce que la experiencia de las mujeres tienden a la violencia y se influye por factores o identidades como su etnia, color, religión, opinión política y de otro tipo. Origen nacional o social, patrimonial, estado civil, orientación sexual, condición de ser positivas, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad. Y en su caso incluyen medidas orientadas a determinar grupos de mujeres. En este caso, indican que las mujeres pueden tener mucho tipo de violencia y discriminación básicamente, ¿no? ¿Y en qué se va a basar esto? En el origen de su nacionalidad, en su origen social, en su origen patrimonial, en el estado civil, tal vez por solamente ser madres solteras, ¿no? En la orientación sexual que puedan tener, en la condición de ser positivas, condición de inmigrante, ¿no? De refugiadas, que es un caso muy especial, el caso de las inmigrantes y refugiadas, porque es un índice muy alto de violencia que sufren, no solamente de violencia verbal o de violencia psicológica. Uno de los índices más altos en Estados Unidos de mujeres abusadas sexualmente y violentadas físicamente son de mujeres inmigrantes, ¿no? Es muy triste porque sabemos que las mujeres inmigrantes no solamente son del Perú, ¿no? Sino que son de todo tipo o todas partes del mundo que se van buscando una mejoría para sus vidas, una mejoría para su familia. Sin embargo,
pueden verse frustradas por este tipo de violencia, ¿no? Que terminan en muchos casos con la pérdida de sus vidas, ¿no? Y el enfoque generacional. Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para poder mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben de ser una conexión, pues un conjunto está... miren, aquí este enfoque es demasiado importante, porque no se le ha dado la debida importancia. Es decir, no se le ha dado el debido, eh, no se le ha dado la posibilidad de poder ser desarrollado adecuadamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Porque cuando nos dice que identifica las relaciones de poder entre distintas edades de vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida y desarrollo en común, muchas veces no ha pasado esto. Porque cuando se hace una ley, cuando se promulga una norma, no se ve relacionado esto, no se ve relacionado las edades o las distintas edades que vinculan una mejor actuación entre ellas, sino que más bien se hacen leyes o normativas que van enfocadas a una edad determinada, ¿no? Y no se dan cuenta que esa edad podría ser ampliada para que puedan mejorar esas condiciones de vida, ¿no? Considera que la niñez, la juventud y la vejez deben de estar en conexión, pues en conjunto están abandonadas en una historia en común y deben de ser fortalecidas. Tanto la niñez, como les había dicho, la adolescencia y las personas que son ancianas, ¿no? Las adultas mayores, tienen un alto índice de violencia y eso no se ve reflejado porque una persona adulta mayor muy difícilmente va a poder ir a denunciar, porque cuando hablamos de una persona adulta mayor, en los mejores casos es que puede valerse por sí misma, puede caminar y puede ir ante una comisaría y denunciar, pero en muchos otros casos son personas que están postradas, personas que son abusadas física y sexualmente, y que no pueden ir a poner una denuncia a la comisaría, que no pueden ir y decir qué es lo que está pasando porque son maltratados por sus mismos parientes. Es más, muchos de ellos también son explotados, ¿no? Y esa es la explotación que lo vemos día a día en las calles, en un microbús, cuando te subes y ves que un niño está vendiendo caramelos. El niño no vende caramelos porque él quiere ser un empresario vendedor de caramelos. No, el niño vende caramelos porque sus padres lo están explotando de manera que lo hacen trabajar y hacen que ellos expongan sus vidas subiéndose a un vehículo, estando en vías públicas, vendiendo caramelos, ¿no? Entonces, y el niño muchas veces no lo ve como un tipo de violencia, no lo ve como un tipo de maltrato, no lo ve como un tipo de un acto que está poniendo en riesgo su vida, sino que el niño solamente lo ve como un juego o sigue o obedece a sus padres, ¿no? Entonces, muy pocas veces el niño va a ir y va a acusar a esa persona que, es más, en muchos casos lo alquilan, ¿no? Para que se hagan pasar por hijos y puedan estar por los parques vendiendo golosinas, ¿no? Y al mismo tiempo también los ancianos. Hay muchos casos que obligan a los ancianos a vender dulces, obligan a los ancianos a aceptar muchas vejaciones, ¿no? Y ellos no pueden o no están en la posibilidad de ir y denunciar, de ir y hacer la voz, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que tener mucho cuidado y deben tener en cuenta este tipo de enfoque para que estas distintas edades de vida puedan ser vinculadas, que así tener una, puedan tener o puedan mejorar la condición de vida, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, es muy importante estos 6 enfoques que hemos visto para que nosotros podamos tratar realmente y podamos combatir o crear normas que vayan en contra de la violencia de género, así como los principios, en especial el principio de interés superior del niño. Analicemos si realmente el estado actual o durante todo este tiempo el estado en el que estamos viviendo está actuando con diligencia respecto a este interés o al interés superior del niño, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado
porque ya hemos sabido que no podemos, porque ya hemos hablado de que no podemos tolerar ningún tipo de violencia, ¿no? Por más que lo hayamos hecho, lo hayamos tratado de normalizar dentro de la sociedad, ningún tipo de violencia se puede tolerar. Y en el caso de los adolescentes, tenemos que tener cuidado porque este es una etapa, un periodo de vida en donde el abuso es consentido, ¿no? Por parte de las adolescentes. Entonces, esto ha sido el contenido de la sesión de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna acotación para poder hacer. Bienvenida sea. Muchas gracias, doctora Natalia. Muchas gracias por su ponencia, primera ponencia del diploma de hoy. Doctores, ¿tiene alguna pregunta para hacer alcanzar a la ponente, por favor? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora Natalia, no hay ninguna pregunta, entonces daremos por culminada la primera sesión de hoy y nos veremos el próximo miércoles. Muchas Doctores, gracias. a ustedes y doctora, nos vemos el próximo miércoles. Muy amable. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches.